Los sensores inductivos de nueva generación, con frecuencia denominados encoders, utilizan los mismos principios que los sensores inductivos tradicionales, por lo que ofrecen un buen rendimiento de medición sin contacto en entornos adversos. Sin embargo, en lugar de utilizar bobinas voluminosas de cable, estos sensores utilizan circuitos impresos sobre sustratos flexibles o rígidos. La transición de los devanados impresos aporta otras ventajas específicas, como una gran reducción en los costos de producción, tamaño y peso, mayor flexibilidad a lo que a su forma se refiere, erradicación de fuentes de imprecisión causadas por el proceso de devanado, geometrías de medición complejas, tales como la detección de posición curvilínea en 2D y 3D. Se pueden poner múltiples sensores en el mismo espacio utilizando placas de circuito impreso multicapa, por ejemplo, sensores redundantes en aplicaciones relacionadas con la seguridad. El rendimiento de EMC es por lo general tan bueno como el de los resolvers o transformadores LVDTs. Esto se evidencia por la creciente selección de dispositivos inductivos de nueva generación para aplicaciones aeroespaciales y militares. Sus puntos fuertes son alta precisión, fiable, robusto, geometrías múltiples, compacto, ligero, y los puntos débiles que se pueden destacar son más costosos, más caros que los potenciómetros. Los sensores de ocupación detectan pequeños movimientos en un área de vigilancia específica, mientras que los sensores de movimiento detectan las personas cuando caminan. La diferencia entre estos dos es que los sensores de ocupación generan una señal incluso cuando la persona está inmóvil, mientras que un sensor de movimiento no lo hará. Los sensores pueden medir el movimiento, por ejemplo, para el viento y dirección del agua, velocidad, periodo, precipitación, presión barométrica y detección de movimiento. Los detectores de movimiento perciben movimientos cuando alguien camina en una zona seleccionada de detección y responden a ellos acordemente, es decir, la luz se enciende cuando se detecta movimiento una vez que los niveles de luz ambiental caen por debajo del umbral preseleccionado. Además, después de un periodo de configuración, las luces se apagan otra vez. Los usos de los sensores de movimiento incluyen detección de objetos en movimiento en exteriores o en áreas interiores, como vestíbulos y pasillos. Debido a un precio menor, resultado de una menor sensibilidad, los sensores de movimiento se usan más a menudo, comparado con otros detectores. De este modo son más propensos a encontrarse en instalaciones nuevas y existentes. Una buena opción para incrementar el ahorro y la eficiencia energética de los sistemas de ventilación, climatización e iluminación en nuestro hogar es posible gracias a los sensores de movimiento, equipos pensados además para mejorar el confort en nuestro hogar. Un sensor de presencia o sensor de movimiento es un dispositivo electrónico que pone en funcionamiento un sistema encendido o apagado cuando detecta movimiento en el área o ambiente en el que está instalado. Se utilizan con frecuencia para optimizar el consumo y la eficiencia energética de diversos sistemas como la ventilación, la iluminación o el aire acondicionado en el hogar o en la oficina, aunque también tiene aplicaciones en el ámbito de la seguridad. El modo de funcionamiento de este tipo de dispositivos varía en función de su forma de trabajo. Existen en el mercado sensores de presencia ultrasónicos, capaces de captar variaciones en el espacio a través de una onda ultrasónica que recorre el área y vuelve al detector, rebotando en cada objeto que se encuentre en el ambiente. Si el dispositivo detecta un nuevo objeto, se activa. Los sensores por infrarrojos, en cambio, detectan la presencia cuando un cuerpo corta el haz de luz que proyecta a través de la variación que produce en la temperatura. Es decir, con la presencia de personas se identifica un cambio de temperatura en el ambiente. Y al detectar unos grados determinados, se activa. Cuando un cuerpo aparece en su campo, cierra el circuito conectando la luz, el aire, el ventilador, etc. Estos sensores por infrarrojos son los más utilizados. El tercer tipo de sensores serían los llamados sensores duales,
que son aquellos que combinan las dos tecnologías anteriores, es decir, los infrarrojos y los ultrasónicos. Se utilizan en espacios donde es necesario un elevado nivel de detección. Son los más fiables ya que eliminan la posibilidad de falsos problemas de encendido o apagado al funcionar ambas tecnologías al mismo tiempo. Se aplican de forma habitual en salas de conferencias, aulas e incluso son más utilizados en el ámbito de la seguridad. Los sensores de presencia permiten también distintas formas de regulación. Así, pueden ser regulados en relación con el alcance en metros para que no interactúen en zonas fuera de su ámbito de actuación porque no interesa o no conviene. Este tipo de regulación es conveniente utilizada frecuentemente, por ejemplo, en las entradas de las casas. Pueden regularse en función del tiempo que se desee que se activen desde que detectan un cuerpo hasta que dejen de funcionar. A través de esta opción se pretende optimizar su uso y buscar la máxima eficiencia. De la misma forma, el aparato o sistema que esté conectado a un sensor programado en función de un tiempo determinado permanecerá conectado solo el tiempo que se estime necesario, controlando de esta forma su consumo energético. Se pueden regular también en función a la luminosidad. Algunos detectores de presencia son crepusculares y se pueden optar por que funcionen exclusivamente por la noche o en el día. Los sensores de ocupación, comparados con los sensores de movimiento, que deberían detectar el movimiento de un brazo, el sensor de presencia detectaría el movimiento de un dedo. Utilizando alta resolución, precisión y tecnología de sensor, responde a los movimientos más ínfimos. Su alta fidelidad es especialmente requerida en áreas sedentarias, como oficinas o aulas, en los cuales no tienen lugar grandes movimientos durante un amplio periodo de tiempo, pero se requiere iluminación. Los sensores de presencia también tienen la posibilidad de superar grandes distancias, lo que significa que pueden ser fácilmente instalados en altos techos, como los de pabellones de deportes y almacenes, y todavía son capaces de detectar el movimiento del suelo. Los sensores de ocupación es una manera sencilla de disminuir las facturas mensuales de electricidad y mejorar la comodidad de los ocupantes. No tendrá que hacer ajustes manuales ni preocuparse de que las luces queden encendidas por accidente. Sin embargo, elegir qué tipo de sensor de ocupación o de desocupación se debe instalar para cierta aplicación no es siempre una tarea fácil, dado que existen varias especificaciones, tecnologías y estilos. Es importante tomarse el tiempo de encontrar una solución que se adapte a las singulares necesidades de su proyecto. Los sensores de velocidad de movimiento, pueden ser lineales y angulares, lo que indica qué tan rápido un objeto se mueve a lo largo de una línea recta o qué tan rápido gira. Los sensores tacométricos se encargan de medir la velocidad angular. Estos miden la frecuencia de impulsos de cualquier tipo de señal que generalmente es de tipo fotónica, por su fácil manejo ante la oposición al paso de la luz. Consiste en el conjunto de un círculo con ranuras por las cuales un LED y un fototransistor se encargan de medir la frecuencia a causa de cada pulso de luz que capta, determinando así la velocidad angular proporcional a una salida de tensión. Posee un disco de 60 aberturas, sensando una frecuencia máxima de 10 kHz. El tacogenerador proporciona una tensión proporcional a la velocidad de giro del eje. Utiliza un interruptor llamado reed switch que utiliza fuerzas magnéticas para activarse y no dependiendo si un objeto magnético se encuentra físicamente cercano al interruptor. Permite medir la velocidad de giro de una rueda dentada. Se dispone de uno de los dientes magnetizados de forma que cada vez que este diente pase junto al interruptor será accionado por una fuerza magnética. Así, por cada vuelta descrita por la rueda, el interruptor se activa y en su salida se obtiene un pulso de corriente. Midiendo estos pulsos de corriente, número de vueltas por unidad de tiempo, se determina la velocidad. Los sensores de aceleración miden los cambios en la velocidad. Como ejemplo, se pueden mencionar el acelerómetro y giroscopio. Los acelerómetros miden el movimiento y los giroscopios miden la inclinación, y los calibradores Vernier digitales pueden medir el tamaño de las grietas.
Los sensores de fuerza trabajan básicamente midiendo la diferencia de potencial que se produce por la deformación causada por una fuerza a medir en elementos llamados galgas extensiométricas o strain gauge. Estos trabajan bajo el principio del efecto piezoresistivo. Estos detectan si se aplica una fuerza física y si la magnitud de la fuerza está más allá de un umbral. Como ejemplo se puede mencionar el medidor de fuerza, de viscosidad o el sensor táctil, sensor de toque. Estos sensores pueden ser utilizados en monitoreo de infraestructura como el flujo de tráfico sobre puentes. Los sensores de presión están relacionados con los sensores de fuerza y miden la fuerza aplicada por líquidos o gases. La presión se mide en términos de fuerza por unidad de área. Como ejemplo se puede mencionar el barómetro, el Bourdon calibre y el piezómetro. El tubo Bourdon es un anillo casi completo, cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a una aguja indicadora. El rango de medida es de 0.5 a 6000 bar. Lectura de la medida es directa y entre las aplicaciones se utilizan fluidos corrosivos, fluidos viscosos, altas temperaturas y vapor de agua. El tubo de espiral se forma enrollando el tubo Bourdon en forma de espiral alrededor de un eje común. Permite medir presiones en un rango de 0.5 a 2500 bar. La lectura de la medida es directa. Se utiliza en aplicaciones con fluidos corrosivos, fluidos viscosos, altas temperaturas, vapor de agua, etc. Tipo diafragma: una o varias cápsulas circulares conectadas entre sí, de forma que al aplicar presión, cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificada por un juego de palancas. El rango de medida es de 50 mcda, metro de columna de agua, a 2 bar. Lectura directa, aplicaciones en fluidos corrosivos, fluidos viscosos, altas temperaturas y vapor de agua. Tipo capacitivo: tienen una variación de capacitancia que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas. Rango de 0.05 a 5 y de 0.5 a 600 bar. Se utiliza en mediciones estáticas y dinámicas. Piezoeléctrico: son materiales cristalinos que al deformarse por acción de una presión generan una señal eléctrica. Permite medir presiones de 0.1 a 600 bar, mediciones con poca sensibilidad. Sensor resistivo: este sensor consiste en un elemento elástico que varía la resistencia de un potenciómetro en función a la presión. El rango de medida va de 0 a 0.1 a 300 bar, mediciones con alta sensibilidad. Magnético de inductancia variable: tiene un núcleo móvil que se desplaza dentro de una bobina aumentando la inductancia en forma casi proporcional a la porción del núcleo contenida dentro de la bobina. El rango de medida es de 0 a 0.1 a 300 bar, mediciones con alta sensibilidad. Galgas extensiométricas: consiste en un hilo resistivo sometido a una tensión. Se basa en una variación de longitud y diámetro de este hilo, es decir, en la deformación de la galga producida por la presión y por tanto se mide el cambio de su resistencia. Rango de medida de 0.5 a 600 bar. Permite una medición directa post-amplificación de la señal eléctrica. Presóstato: estos aparatos permiten regular y controlar una presión y depresión en los circuitos neumáticos o hidráulicos. Cuando la presión o la depresión alcanzan el valor de reglaje, cambia el estado del contacto de normalmente abierto a normalmente cerrado. Los presóstatos se utilizan frecuentemente para controlar la puesta en marcha de grupos de compresores en función de la presión del depósito. Asegurarse de la circulación de un fluido lubricante o refrigerador, limitar la presión de ciertas máquinas, herramientas provistas de cilindros hidráulicos, detener el funcionamiento de una máquina en caso de baja presión. Flujo:
Los sensores de flujo detectan la tasa de flujo de fluido, miden el volumen, flujo másico o tasa, velocidad de flujo de fluido que ha pasado a través de un sistema en un periodo dado. El fluido entra en el medidor y hace girar un rotor a una velocidad que es proporcional a la del fluido y por tanto al caudal instantáneo. La velocidad de giro del rotor se mide por conexión mecánica. Un sensor registra el número de vueltas o por pulsos electrónicos generados por cada giro. Son los más precisos, precisión 0.15 al 1%. Son aplicables a gases y líquidos limpios de baja viscosidad. Los problemas que se pueden encontrar con estos sensores es la pérdida de carga y partes móviles. Como ejemplo, se pueden mencionar el anemómetro, flujo másico y medidor de agua. También se utilizan en bombas, carrocerías y tuberías de agua y aire. Los sensores acústicos miden los niveles de sonido y convierten esa información en digital o en señales de datos analógicos. Se pueden utilizar sensores acústicos de sonido y de vibración para identificar la vida silvestre, para investigación o monitoreo, también ruido provocado por el hombre, incluidos disparos, motosierras y vehículos de motor, para ayudar en la lucha contra la tala y esfuerzos contra la tala furtiva. Otros ejemplos que se pueden mencionar son el micrófono, geófono y el hidrófono. Los sensores de humedad detectan la humedad, cantidad de vapor de agua en el aire o en una masa. Los niveles de humedad se pueden medir de varias formas: humedad absoluta, relación de masa, etc. Como ejemplo se puede mencionar el higrómetro, humistor y el sensor de humedad. Luz. Los sensores de luz detectan la presencia de luz visible o invisible, sensor infrarrojo, detector de llamas o de flamas. El sensor de visión artificial puede medir diferentes elementos del ancho de banda visual, incluyendo color, intensidad y o claridad. Los sensores de radiación detectan radiaciones en el medio ambiente. La radiación puede detectarse mediante detección de centello o ionización. Como ejemplo se puede mencionar el contador Geiger, Müller, Scintillator y detector de neutrón. Los sensores de radiación pueden medir los niveles de radiación y utilizado de forma remota para medir sitios en busca de derrames nucleares. Temperatura. Los sensores de temperatura miden la cantidad de calor o frío presente en un sistema. En general pueden ser de dos tipos, de contacto y sin contacto. Los sensores de contacto deben estar en contacto físico con el objeto que se detecta. Los sensores sin contacto no necesitan ese contacto físico, ya que miden la temperatura por convección y radiación. Como ejemplo se puede mencionar el termómetro, calorímetro y el indicador de temperatura. Las mediciones del sensor de temperatura pueden ser utilizados para temperatura ambiente, aire o sustancias. Los sensores de temperatura también se introducen basándose en alguna propiedad termométrica, por ejemplo, la expansión de un líquido, un gas, la resistencia de un conductor, la tensión eléctrica generada por un par termoeléctrico, termocupla, etc. En la práctica existen numerosos tipos de sensores de temperatura o termómetros. Según la aplicación específica, pueden ser los más adecuados. Los termopares o termocuplas son sensores activos, usan el efecto Seebeck. Circula una corriente cuando dos hilos de metales distintos se unen y se calienta uno de los extremos. Se puede medir el voltaje, que es proporcional a la diferencia de temperaturas. Señal de salida muy baja, milivoltios. Necesita acondicionamiento de una señal. Sensibilidad baja, microvoltios por grado. Aguantan altas temperaturas, por ejemplo calderas. Son bastante lineales. Los pirómetros ópticos se basan en el hecho de comparar visualmente la luminosidad del objeto radiante con el filamento de una lámpara incandescente. Para ello se superponen ambas ondas luminosas y se varía la corriente eléctrica de la lámpara hasta que deja de ser apreciable a la vista. La variación de la corriente nos da un valor de la temperatura, pero hay que calibrar la luminosidad de la lámpara previamente. Trabajan en la banda de ondas visibles.
0.45 micras violeta y 0.75 micras rojo. Fueron los primeros aparatos de pirometría, todavía se utilizan pero no son elementos convencionales. Termómetros de vidrio. Indican la temperatura como diferencia entre el coeficiente de dilatación del vidrio y del líquido empleado. Los más comunes son mercurio entre menos 37 grados y 315 grados centígrados. Mercurio con gas inerte, N2, entre menos 37 y 510 grados centígrados. Alcohol hasta menos 62 grados centígrados. Precisión 1% del rango. Termómetros de bulbo. La variación de temperatura produce la expansión o contracción del fluido que deforma el recinto que lo contiene. La deformación es apreciada por un muelle Burton y transmitida a un indicador o transmisor. Rango entre menos 40 y 425 grados centígrados. Precisión 1%. Químicos. Los sensores químicos miden la concentración de equipos en un sistema. Cuando sometidos a una mezcla de productos químicos, los sensores suelen ser selectivos para un tipo de sustancia química. Por ejemplo, un sensor de CO2 solo detecta dióxido de carbono. Los sensores químicos y de gas se utilizan para medir oxígeno, nitratos, pHs, salinidad, carbono negro y carbono dióxido. Otros tipos de sensores pueden medir fugas y niveles de fluidos y gases, o niveles de electricidad y magnetismo que pueden proporcionar información sobre la instrumentación como la duración de la batería. Otros ejemplos son los alcoholímetros, olfatómetros y detector de humo. Biosensores. El término biosensor es una referencia corta de sensor biológico. El dispositivo se compone de un transductor y de un elemento biológico que pueden ser una enzima, un anticuerpo o un ácido nucleico. El bioelemento obra recíprocamente con el analito. Un analito es un componente, elemento, compuesto o ion de interés analítico de una muestra que se separa de la matriz. Es una especie química cuya presencia o contenido se desea conocer, identificable y cuantificable mediante un proceso de medición químico, que es probado y la reacción biológica es convertida en una señal eléctrica por un transductor. Dependiendo de su uso determinado, los biosensores también se conocen como inmunosensores, ópteres, espejos resonantes, canarios químicos, biochips, glucómetros y biocomputadoras. Una definición común citada de un biosensor es un dispositivo que detecta químico en el cual un reconocimiento biológico derivado se acopla a un transductor, permite el revelado cuantitativo de un cierto parámetro bioquímico complejo. Los biosensores detectan varios elementos bioquímicos como organismos, tejidos, células, enzimas, anticuerpos y ácidos nucleicos. Como ejemplo se pueden mencionar el biosensor de glucosa en sangre, la oximetría de pulso y el electrocardiograma. Cada biosensor comprende un componente biológico que actúa como el sensor, un componente electrónico que descubre y transmite la señal. Una variedad de sustancias se puede utilizar como el bioelemento en un sensor. Los ejemplos de estos incluyen ácidos nucleicos, proteínas incluyendo las enzimas y los anticuerpos. Los biosensores anticuerpo basados también se llaman inmunosensores, fitoproteínas o lectins. Los materiales complejos tienen gusto de rebanadas de microorganismos y los de organelos del tejido. La señal generada con el sensor obra recíprocamente con el analito puede ser eléctrica, óptica o térmica. Entonces se convierte mediante un transductor conveniente en un parámetro eléctrico mensurable, generalmente una corriente o voltaje. Las antenas del biosensor están llegando a ser cada vez más sofisticadas, principalmente debido a una combinación de avances en los campos tecnológicos, microelectrónica y biotecnología.
Los biosensores son dispositivos altamente valiosos para medir una amplia gama de analitos, incluyendo composiciones orgánicas, gases, iones y bacterias.